Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. En esta oportunidad vamos a continuar con las flashcards de morfología. Inervación del músculo mentoniano. La respuesta, nervio facial. Son músculos suprayoideos, son 4 músculos y se recuerda con la mnemotecnia diga estilo mi general. Músculo digástrico, estiloideo, miloioideo y genioideo. Inervación del músculo orbicular de los ojos. La respuesta es nervio facial, el séptimo. ¿Cómo se llama la articulación inmóvil? La respuesta, sinartrosis. ¿Quién inerva al diafragma? Y la respuesta es nervio frénico, que contiene axones de los nervios espinales cervicales C3 a C5. ¿Dónde es su origen del músculo estilogloso? La respuesta, apófisis estiloides del hueso temporal. Inervación del músculo recto del abdomen. La respuesta, nervios espinales torácicos T7 a T12. ¿Cómo se denomina a la contracción o acortamiento del músculo esternocleidomastoideo? Y la respuesta es tortícolis. Inervación del músculo esternocleidomastoideo. La respuesta, nervio accesorio, vale decir el 11, y ramos C2 y C3. Correlación clínica. Es una inflamación de la membrana mucosa de uno o más senos paranasales, como se denomina sinusitis. Inervación del músculo gracil. La respuesta es nervio obturador. ¿La fosa lagrimal en qué hueso está? La respuesta es hueso lagrimal. Siguiente. Es una de las uniones celulares que permite el pasaje de señales eléctricas entre las células. Y la respuesta, uniones comunicantes. Inervación del músculo aductor corto. La respuesta, nervio obturador. Extracción de una muestra de tejido vivo para su examen microscópico. ¿Cómo se llama esto? Biopsia. Es el hueso de soporte de peso de la pierna. La respuesta, la tibia. Son huesos que tienen forma de L. ¿De qué huesos estamos hablando? Los huesos palatinos. ¿El foramen mentoniano está aproximadamente por debajo de qué diente? La respuesta es por debajo del segundo diente premolar. En la mayoría de los casos, el término nariz rota se refiere a la lesión del cartílago septal o a la fractura de los huesos nasales. La respuesta es lesión del cartílago septal. El endotelio reviste reviste el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Cuál región es la parte más débil de la clavícula? La respuesta es una región media en la unión de las dos curvas. Muy bien. Es una parte de la escápula que forma el punto alto del hombro. La respuesta es el acromio. Inervación del músculo pectíneo. Respuesta, nervio femoral. Es un hueso en forma de U y no se articula con ningún otro hueso. La respuesta, hueso ioides. ¿Cómo se llama la articulación con escasa movilidad? La respuesta, anfiartrosis. Fascículos paralelos al eje longitudinal del músculo terminan en uno y en otro extremo en tendones planos. ¿Cómo se denomina estos fascículos? Paralela. ¿Qué huesos forman el piso de la órbita? La respuesta, huesos maxilares, cigomático y palatino. Es la fontanela más grande. ¿Cuál es esa fontanela? La fontanela anterior. Hueso delgado en forma de S. ¿Qué hueso es? La clavícula. Es una parte del cúbito que se denomina codo. Y la respuesta es el olecrano. ¿Cuáles son los 3 músculos del elevador del ano? La respuesta es pubococcigio, puborectal e iliococcigio. ¿Cómo se llaman las bolsas tubulares que envuelven los tendones donde existe fricción considerable? Y la respuesta es las vainas tendinosas.
Ejemplos de músculo multipeniforme. La respuesta, músculo deltoides. Inervación del músculo gracil. La respuesta, nervio obturador. Inervación del músculo sartorio. La respuesta, nervio femoral. Es un músculo más fuerte de la masticación, el más fuerte de la masticación. La respuesta, el macetero. Menciona los 4 músculos del cuádriceps femoral. La respuesta, recto femoral, vasto lateral, el vasto medial y vasto intermedio. Inervación de los músculos lumbricales de la mano. La respuesta es nervio mediano y cubital. La clavícula se articula medialmente y lateralmente medialmente con el manubrio del esternón y lateralmente con el acromion. El epitelio transicional también es llamado urotelio. Son espacios llenos de mesénquima entre los huesos craneales del feto y el lactante. ¿Cómo se denomina eso? Las fontanelas. ¿Qué estructuras pasan por el triángulo femoral? La respuesta, nervio femoral y ramos, arteria femoral y ramos, vena femoral y tributarias proximales, ganglios inguinales profundos. Es el hueso facial más grande. La respuesta es la mandíbula. ¿Qué estructura forma la porción inferior del tabique nasal? Y la respuesta es el vómer. ¿Cómo está formado el tabique nasal? La respuesta, vómer, la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago septal. La mayor parte del sistema esquelético se origina en el mesodermo embrionario. ¿A qué edad se cierra la fontanela anterior? La respuesta, se cierra entre los 18 y los 24 meses de vida. ¿Cuántos huesos craneales son los que forman ambas órbitas o cavidades oculares? La respuesta es, son 7 huesos. Los huesos del pie están distribuidos en 2 arcos. ¿Cuáles son? El arco longitudinal y el arco transversal. Cada uno de los 2 miembros inferiores contiene ¿cuántos huesos? La respuesta es 30 huesos. ¿Los huesos del hombre o de las mujeres son más grandes y más pesados? La respuesta es los de los hombres. La pelvis mayor está separada de la menor por el borde pélvico. Las 2 divisiones principales del sistema esquelético son esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Es el hueso más largo y más grande del miembro superior. La respuesta es el húmero. ¿A qué nivel se encuentra el omóplato en relación con las costillas? A nivel de la segunda y la séptima costillas. ¿Dónde se origina el músculo ilíaco? La respuesta, en fosa ilíaca y sacro. Inervación del flexor corto de los dedos. La respuesta, nervio plantar medial. Cada hueso coxal consiste en 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? La respuesta es ilion, isquion y pubis. En relación con el hueso de la escápula, es una depresión prominente a lo largo del borde superior por donde pasa el nervio supraescapular. ¿De qué estamos hablando? La respuesta es la escotadura escapular. Inervación del músculo deltoides. La respuesta, nervio axilar. ¿Cuántas falanges tiene la mano? La respuesta, 14. El conducto hipogloso, ¿qué estructuras lo atraviesan? La respuesta, nervio hipogloso, el 12, y la rama de la arteria faringe ascendente. Inervación del músculo macetero. La respuesta, ramo mandibular del nervio trigémino. Inervación del músculo risorio. La respuesta, nervio facial. ¿Qué estructuras pasan por el agujero supraorbitario? La respuesta, arteria y nervio supraorbitario. Inervación del tríceps braquial. La respuesta es nervio radial. Inervación del músculo romboides mayor y menor. La respuesta, nervio dorsal de la escápula. Ejemplo de músculo fusiforme.
La respuesta es músculo digástrico. ¿Qué pasa por el foramen o conducto óptico? Son dos estructuras, el nervio óptico y la arteria oftálmica. Es un líquido claro similar al plasma sanguíneo, pero con menor cantidad de proteínas. La respuesta, la linfa. Inervación del músculo ilíaco. Respuesta, nervio femoral. Los tipos de diartrosis son: respuesta, plana, troclear, trocoide, condilia, encilla de montar y esferoidea. Entre estos dos huesos, ¿cuál es el más largo, el cúbito o el radio? La respuesta, el cúbito. El húmero se articula proximalmente y distalmente con... La respuesta, proximalmente con la escápula y distalmente con el cúbito y radio. ¿Cómo está formado el músculo iliozoas? La respuesta, psoas mayor e ilíaco. Correlación clínica. Consiste en la división en el labio superior. ¿Cómo se llama esto? Labio leporino. ¿Qué pasa por el foramen redondo o agujero redondo? La respuesta, ramo maxilar del nervio trigémino. ¿Cuántos son los carpianos que se encuentran en la región proximal de la mano? 8. Otra pregunta. ¿Cuántos metacarpianos tenemos en las manos? La respuesta, 5. Es un hueso que se considera la piedra angular del piso del cráneo porque se articula con todos los huesos craneales y las sostiene a todos juntos. La respuesta, el hueso esfenoides. ¿Dónde se inserta el glúteo medio? La respuesta, en trocánter mayor del fémur. Inervación del músculo elevador del párpado superior. La respuesta, nervio oculomotor, el tercero. Existen dos tipos de tejido conectivo líquido y la respuesta es la sangre y la linfa. Mencione los huesos del miembro inferior. La respuesta es fémur, rótula, tibia, peroné, tarsianos, metatarsianos y falanges. ¿Qué hueso forman el techo de la órbita? Los huesos que forman son el hueso frontal y el hueso esfenoides. Ejemplo de un músculo triangular. La respuesta, el músculo pectoral mayor. Inervación de los músculos interespinosos. La respuesta, nervios espinales cervicales, torácicos y lumbares. Los músculos intrínsecos de la mano se dividen en 3 grupos. La respuesta, tenares, hipotenares e intermedios. Ejemplo de un músculo circular. La respuesta, músculo orbicular de los ojos. La fosa hipofisiaria del esfenoides, ¿a qué glándula contiene? La respuesta es glándula hipófisis. ¿Dónde se origina el músculo sartorio? La respuesta, se origina en la espina ilíaca anterosuperior. Son huesos que se desarrollan en tendones y ligamentos. La respuesta, huesos sesamoideos. Son los músculos del compartimiento posterior superficial de la pierna. La respuesta, gastrocnemio, sóleo y plantar. Rigidez en los músculos debido a desgarro muscular seguido de sangrado en el área. ¿Cómo se denomina esto? Calambre muscular. Es la contracción o acortamiento del músculo esternocleidomastoideo. La respuesta, tortícolis. ¿Qué es el tendón rotuliano? La respuesta, tendón común de los 4 músculos del cuádriceps femoral. Siguiente, desgarro de fibras de un músculo esquelético o del tendón que los fija al hueso. ¿Cómo se llama a esto? Distensión muscular. Es una capa de fascia profunda compuesta por tejido conectivo denso que rodea todo el muslo. La respuesta, fascia lata. Distensión o un desgarro parcial de los músculos proximales isquiotibiales son lesiones que se presentan durante las prácticas deportivas. ¿Son frecuentes en individuos que corren mucho? La respuesta es sí. Es un músculo glúteo como el más grande y pesado de los 3 y uno de los más grandes del cuerpo. La respuesta, glúteo mayor.
una opción terapéutica para el síndrome compartimental? La respuesta, fasciotomía. Presentan dolor agudo en la región inguinal, tumefacción, hematomas o incapacidad para contraer los músculos debido a la rotura de uno o más músculos de la región interna del músculo. ¿Cómo se llama esta patología? La respuesta es desgarro o distensión inguinal. Síntomas del síndrome compartimental. La respuesta: dolor, ardor, presión, palidez cutánea y parálisis. El tendón rotuliano continúa por debajo de la rótula como ligamento rotuliano y se inserta en la tuberosidad tibial. Es una reacción inflamatoria secundaria a irritación crónica de la poneurosis plantar en su origen en el calcáneo. ¿Cómo se llama esto? Fascitis plantar o síndrome del talón doloroso. Es el principal músculo extensor de la pierna. La respuesta: cuádriceps femoral. El uso excesivo de un ordenador, un martillo, una guitarra o piano puede producir lesiones por distensión o movimiento repetitivo, abreviado como LDR. Es un músculo en forma de banda. La respuesta: el sartorio. Pérdida de la función muscular, movimiento voluntario, por lesión, enfermedad o daño de su inervación. La respuesta es parálisis. ¿Cómo está formado el cuádriceps femoral? La respuesta es recto femoral, vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial. ¿En qué consiste el tratamiento PRHICE? La respuesta es protección, reposo, hielo, compresión y elevación. La mayoría de los músculos que mueven el fémur se originan en la cintura pélvica y se insertan en el fémur. Los músculos del miembro inferior tienen como funciones: estabilidad, locomoción y mantenimiento de la postura. ¿Cómo se llama el tumor en el músculo esquelético? La respuesta: rhabdomiosarcoma. Son músculos que están debajo del glúteo mayor y actúan como rotadores laterales del fémur. Piriforme, obturador interno, obturador externo, gemelo superior, gemelo inferior y cuadrado femoral. Presión externa o interna que comprime las estructuras dentro de un compartimiento, lo que provoca daño de los vasos sanguíneos con la consiguiente reducción de la irrigación isquémica de las estructuras de dicho compartimiento. ¿Cómo se llama esto? Síndrome compartimental. Es un músculo largo, similar a una correa, localizado en la cara medial del muslo y la rodilla. ¿Cómo se llama este músculo? Gracil. Dolor a lo largo de la tibia, específicamente los 2/3 distales, puede ser producido por tendinitis, periostitis o fracturas de la tibia. ¿Cómo se denomina esto? Síndrome de estrés medial de la tibia o periostitis tibial. Bueno, nos vemos en un próximo video. Dale like si te gusta este tipo de flashcards para una segunda versión. Nos vemos en un próximo video.